¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, aquí un gusto tenerlo en el canal. Igualmente un placer. ¿Así está bien en esta posición? Sí, sí, está bien, está bien. Vale. Muy bien, teníamos preparadas unas preguntas eh, y va a tener usted su tiempo para responderla. Ujú. Le parece cómo se siente más cómodo? ¿5 minutos de respuesta o 10 minutos? 5 minutos, no creo que necesite más, ¿no? Si no, pues Ah, te está pido un bien. poquito más. Entonces Pues, la primera pregunta sería, pero eh, vamos a en- empezar, perdona, ¿vamos a empezar ya directamente sí, sí, vamos a o- empezar directamente. vale, Bueno, pues si la querías que me primera, presentara, pues si querías que me presentara primero y dijera quién soy un bueno, poco. bueno, sí, 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 vamos a hacer la pregunta y usted se va a poder presentar y después responder. Bueno, la Vale, muy primera bien. pregunta sería, el libro de Mormón dice que Adán y Eva necesitaban pecar, o sea, necesitaban comer del fruto prohibido para poder reproducirse. Entonces, ¿por qué el libro Mormón dice eso? Me gustaría que nos respondiera. Vale. Bueno, primero gracias por la invitación, por estar aquí. Me llamo Santiago Lázaro, soy de España. Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde 1976 que me bauticé y estoy encantado de estar aquí para responder todas las preguntas que tengan a bien hacerme con, con todo el cariño y la sinceridad del mundo. Con respecto a la pregunta que me haces, pues no dice el libro de Mormón eso. El problema es que la gente interpreta lo que quiere interpretar o entiende lo que quiere entender. El libro de Mormón no dice que tuvieran que pecar, que fuera imprescindible que tuvieran que pecar y que tuvieran que participar del fruto para llegar a ser padres. Lo dice la Biblia que, y lo podemos ver, sí que si solo analizamos Génesis, vemos una sucesión de hechos que nos indican que desde la creación de Adán hasta después de la caída no fueron padres, por lo cual vemos que estuvieron durante mucho tiempo creados sin tener hijos porque eran inocentes, no conocían ni tenían atracción física ni tenían el deseo de reproducirse, ni sabían cómo prácticamente porque eran inocentes. El libro de Mormón lo que afirma es que si no hubieran comido del fruto, no hubieran llegado a perder esa inocencia y a distinguir el bien del mal, que no es lo mismo que decir que tenían que participar del fruto para hacerlo. El Señor podía haber tenido muchos planes preparados, podía haber tenido muchas alternativas para que ellos llegaran al mismo sitio. La primera alternativa que se les ofreció fue la tentación de Satanás y el engaño de Lucifer para hacerlos pecar y caer para que ellos llegaran a ese conocimiento. Es algo bastante diferente. Si quieres podemos analizar un poco el Génesis, te lo voy a intentar para no aburrir con muchas citas, porque además tampoco lo tenía preparado, pero podríamos buscarlo. Vemos que Adán y Eva fueron creados el sexto día. Segunda de Pedro nos dice que para Dios un día son 1000 años, ¿no? Y después de ser creados el final del sexto día, el séptimo día descansó. Después del día de descanso es cuando ya aparece Lucifer y empieza la tentación. Vemos que por lo tanto estuvieron más de 1000 años juntos sin procrear. De hecho, Adán cuando le pone nombre a su mujer, no la llama Eva, la llama varona, y lo dice Génesis. Dice, te llamaré varona porque del varón fuiste tomado. Y no es hasta después que participan del fruto, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque Satanás les engaña con una verdad y una mentira, y les hace creer que no hay otra alternativa. Eso es lo que dice el libro de Mormón, que cayeron y que la bendición de que cayeron fue que no fueran abiertos sus ojos, pero no dice que tuvieran necesariamente que pecar y que necesariamente tuvieran la obligación forzosa de que por ese medio llegaran a conocer, a distinguir el bien del mal y ser sus propios agentes. Porque en esta vida, si no conociéramos el bien del mal, seríamos como animales, ¿no? Los animales no distinguen el bien del mal, los animales se guían por el instinto
y por sus propios sentimientos, pero no son capaces de razonar, no son capaces de pensar por sí mismos ni de escoger. El don de discernimiento, de escoger lo bueno de lo malo, es un don que solo el ser humano tiene como hijo de Dios que es. Entonces vemos que después de la caída es cuando vieron que estaban desnudos y se avergonzaron. Eso lógicamente nos enseña que a partir de ese momento en que caen, en que pierden su condición de seres eternos, creados por Dios para vivir siempre, porque en el jardín del Edén eran eternos, no eran mortales, eran eternos y eran inocentes. A partir de ese momento distinguen el bien del mal, se ven desnudos, se dan cuenta de que están desnudos, quiere decir que empiezan a tener una atracción física. A partir de ese momento es cuando ya dice, tuvieron hijos, conoció a Adán a su mujer y tuvieron al primer hijo que fue Caín, ¿no? Y fíjate que entonces ya le cambia el nombre, ya le dice, te llamaré Eva porque eres la madre de todos los vivientes. Ahí comprendieron y ahí se dieron cuenta de lo que significaba ser padres y lo que significaba cumplir con ese otro mandato que les había dado nada más ser creados y que todavía no habían cumplido porque no sabían ni cómo, la de procrear, multiplicarse y llenar la tierra. Entonces quiero que quede claro que el libro de Mormón no dice que obligadamente tuvieran que cumplir y que obligadamente el pecado entrara y que el pecado sea bueno, sino que por causa de la caída entró el pecado y gracias a la caída distinguieron el bien del mal, que no era la única manera ni el único camino, pero sí fue lo que sucedió. Y como consecuencia, pues nosotros existimos y no hubiéramos podido existir si ellos hubieran estado todavía en el jardín del Edén, eternos y sin pecar y sin conocer el bien del mal, de la manera que lo hicieron. Probablemente hubiéramos tenido otra manera, pero eso ya no nos lo dicen las escrituras. No sé si ha quedado claro o hay una cosa más que quieran aclarar, a su disposición. Y bueno, primeramente usted nos dice, bueno, voy a mis 5 minutos yo y después vamos a darle 5 minutos al pastor Lucas, que también va a participar. Bueno, primeramente usted nos dice que eh, ellos no tuvieron sexo en el jardín del Edén porque eran inocentes, pero hay que ver algo. El sexo no es perder la inocencia, porque el sexo en sí no está tipificado como algo malo, no está tipificado como un pecado. Por ende, como el sexo no está tipificado como un pecado ni como una transgresión, entonces no me parece del todo correcto, digámoslo así, decir que tener relaciones sexuales es perder la inocencia, porque tener relaciones sexuales es algo bueno, no es algo malo. Por ende, no lo considero perder la inocencia, tener relaciones sexuales, ni tampoco considero perder la inocencia, sentir atracción física, porque aún nosotros, los seres humanos, digámoslo así, nacemos con cierto grado de inocencia, pero aún así no sentimos atracción o nos puede gustar una niña cuando estamos niños, ¿verdad? Ahora es muy importante ver que el mandato cuando Dios le dice a Adán y Eva, reproduzcanse y háganse muchos, ese mandato Dios se lo dio cuando ellos estaban en el jardín, cuando ellos no habían pecado todavía. Que ellos lo hicieran después de haber pecado, eso ya es algo muy aparte, pero el mandato Dios se lo dio, digámoslo así, antes de, de que ellos pecaran, aún estando en el jardín del Edén. Ahora, estar desnudo sí está mal, digámoslo así. Ellos se sintieron que estaban desnudos y eso está mal, claro, porque andar desnudo por la calle está mal, pero me parece una mala analogía comparar el estar desnudo con la reproducción. Entonces, esos son los aspectos que yo pude notar en lo que usted dijo. O sea, tener sexo o tener relaciones sexuales y sentir atracción física no es pérdida de la inocencia, porque no es algo que está mal, es algo que está bien tener sexo, está bien sentir atracción física por el sexo opuesto. Pastor Lucas, ¿tiene algo que añadir? Pastor Lucas, ¿nos escucha?
Pastor, ¿nos escucha? Bueno, parece que el pastor tiene problemas al Tiene el micro cerrado. Veo que está el ah, micrófono cerrado. pastor, tiene el micrófono apagado. Bueno, parece que tiene problemas. Bueno, Vale. eh, ¿Puedo hacerte una matización? Un par de... sí, está bien, mientras el pastor se conecta. Por eso, sin ánimo de responder, simplemente aclarar. Yo no he dicho que el sexo sea malo, ni mucho menos, ni que haya ningún problema en tener atracción, y eso, en eso no le he dicho. Simplemente hemos dicho la inocencia de un niño. Un niño cuando nace es inocente, no tiene ninguna atracción. Incluso aunque un niño de 5, 6, 7 años juguetee con una niña que es mi novia y que le guste, eso, sin embargo, aunque no significa que puedan llegar a tener sexo porque son inocentes y porque son niños y aún no han madurado. Entonces, si tú dejas a dos niños desnudos en la playa con 7 o 8 años, no van a practicar sexo porque no tienen ese instinto, esa atracción, me refiero a eso. No que sea malo, sino que hay una fase, un tiempo en que cada persona, desde que nace hasta que llega al momento de reproducirse, por decirlo de manera biológica, tiene que suceder. En el Génesis vemos lo mismo, hay una cronología de hechos. Desde la creación, como suceden, ellos ya, claro, son creados adultos. Ya en ese momento podían haber cumplido con ese mandamiento de reproducirse. ¿Por qué no lo hacen? Porque todavía su inocencia estaba más en la mente que en lo físico, porque ellos fueron creados como adultos. Pero vemos la cronología del nombre que le pone, del tiempo que pasa y cómo luego el estar desnudo para ellos no significaba nada porque eran completamente inocentes. Y ya sabemos todos que está mal. Pero dos niños en la playa jugando en la arena con 6, 7, 8, 10 años desnudos, y para ellos no suponen nada malo porque no tienen esa maldad, esa inocencia o ese instinto que ya los adultos desarrollan. Por lo tanto, vemos que lo que yo digo tiene sentido en esa cronología de hechos que nos narra Génesis, y que es diferente, muy parecido a la actual nuestra, pero diferente porque ellos fueron creados como adultos, pero vemos que los hechos se desarrollan de la misma manera. Muy bien, pastor Lucas, ¿tiene algo que añadir? Tal vez ya arregló el problema. Pastor, tiene apagado su micrófono. Bueno, ¿puedo comentar ahora? Sí, ya puede comentar. ¿Puedo agregar o espero? Sí, ya puede hablar. Sí, bueno, saludos, bueno, principalmente a todos los que van a ver este video. Le damos gracias a Dios primeramente. Saludos al pastor. En cuanto a lo que comentó el pastor, yo quería comentar de que hay que considerar primeramente los atributos de Dios, ¿no? Vemos que hay atributos de Dios que son inmutables a la luz de la Biblia, ¿no? Hay atributos de Dios como la santidad, como la justicia, y dentro de esos atributos de Dios de la santidad es que dice que de Dios siempre desciende lo bueno, y vemos que a la luz de la interpretación de toda la Biblia, Dios permite lo malo. Muchas veces Dios permite, no significa que Dios apruebe, ¿no? Por ejemplo, porque algo esté en la Biblia, que algo esté en la Biblia no significa que Dios lo apruebe. Que algo esté escrito en la Biblia no significa que Dios lo apruebe. Simplemente que la revelación de Dios hace que que Dios pueda mostrar las imperfecciones y las perfecciones del ser humano. Entonces vemos que a la luz de los atributos de Dios, vemos que uno de los atributos de Dios es que Dios siempre busca lo bueno y quiere lo bueno para sus criaturas, para sus creaciones. Después, por otro lado, tenemos de que quizás de pensar de que el libro de Segunda de 2, 23 al 25, dice que todas las cosas Dios los hizo según su sabiduría, y que Adán cayó para que los hombres existiesen. Y existen los hombres para que tengan gozo. Vemos que quizás es una interpretación que incita a la caída, que incita a decir, bueno, a salirnos de lo bueno
y es una especie de invitación a pecar libremente y cometer libertinaje en cuanto a la voluntad de Dios y a la santidad de Dios. Entonces, bueno, lo que yo quería comentar serían esos dos puntos. Hasta ahí mi parte. Muy bien, es importante ver lo siguiente. No sabemos cuál es la cronología de los eventos del Génesis. Por ejemplo, no sabemos nosotros si los días del Génesis fueron días literales o periodos de miles de años. No sabemos cuánto tiempo pasaron ellos en el jardín de Edén, porque el Génesis no nos dice cuánto tiempo era, pero nosotros vemos que Dios les dio el mandato a ellos de reproducirse estando dentro del jardín del Edén. Está el mandato de reproducirse estando fuera del jardín. Y hay que ver también que ellos ya nacieron con los órganos reproductivos, porque la Biblia dice varón y hembra los creó, refiriéndose a Adán y Eva, o sea que ya tenían los órganos reproductivos. Aparte de que, como le dije anteriormente, yo considero que tener relaciones sexuales no es perder la inocencia, porque se pierde la inocencia cuando se hace algo malo. En este caso, tener relaciones sexuales no es algo malo, no es algo impuro. Por eso me parece que decir que se pierde la inocencia al tener relaciones sexuales es como poner a las relaciones sexuales en algo impuro. ¿Qué nos puede decir, Santiago? Pues que yo no he querido decir eso, no sé si me he explicado mal, pero yo no he dicho que, y además el Génesis no lo dice así, dice, ellos perdieron, no es que perdieran la inocencia exactamente al tener el sexo, sino la perdieron antes. Es decir, ellos eran como niños grandes, no distinguían el bien del mal. Cuando caen, cuando participan del fruto, es cuando pierden la inocencia, y a partir de ahí se ven desnudos, y a partir de ahí sienten la atracción que les lleva a tener sexo y poder cumplir el mandamiento de reproducirse. O sea, que no es el sexo el que les hace perder la inocencia, es la caída, es la transgresión lo que les hace perder esa inocencia que deberían de tener para mantenerse como seres inmortales y eternos. Entonces no es el sexo lo que les hace perder la inocencia. Ellos sabían lo que era el sexo, porque Dios les ordenó reproducirse. Entonces ellos sabían qué es lo que era el sexo. También ellos sabían qué es lo que era la muerte, porque Dios le dice a Adán que si come del fruto moriría. Entonces ellos tenían conocimiento de qué cosa era la muerte, y también tenían conocimiento de qué cosa era el sexo, porque Dios se los pudo haber implantado esos dos conocimientos, tanto el conocimiento del sexo como el conocimiento de la muerte. Entonces, aunque Adán y Eva eran inocentes, ellos tenían conocimiento de lo que era el sexo y de lo que era la muerte. Entonces, ellos no eran, digámoslo así, tal vez eran inocentes, pero no ignorantes, porque ellos no ignoraban ni lo que era la muerte, ni lo que era el sexo, porque Dios les dijo reproduzcanse, y para reproducirse hay que tener sexo. También les dijo no coman del árbol porque iban a morir. Entonces sí eran inocentes, pero no ignorantes. ¿Qué nos podría decir? Pues que te doy la razón en parte, en el sentido, yo no digo que no conocieran y que fueran ignorantes, yo no he dicho eso. No es lo mismo ser inocente que ignorante. Un niño puede saber lo que es el sexo, pueden saber que sus padres se juntan y que nace una cosita en el interior de la barriga de su mamá que se convierte en un bebé, pero eso no les hace saber cómo se hace. Estamos suponiendo, usted está suponiendo que eso ellos lo sabían perfectamente. Y dice la escritura que no tuvieron sexo hasta después de la caída, por lo tanto podían saber teóricamente lo que era, pero no sabían cómo hacerlo, pues si no se hubieran reproducido en el momento, porque ellos fueron obedientes en no comer del fruto hasta que no les engaña Satanás. ¿Por qué no practicaron las relaciones para procrear en ese mismo momento? Porque además fíjese que se me había olvidado un detalle con respecto al tiempo. Dice que no sabemos si un día son 1000 años o no, pero por lo que dice Pedro, que un día para Dios son 1000 años, y por lo que dice Génesis luego, podemos deducir que sí que pasaron en cada periodo creativo como mínimo 1000 años. ¿Por qué?
porque dice, el día que comieres del árbol, ciertamente morirás. ¿Y qué día comió del árbol Adán? No lo sabemos. ¿Pero murió ese mismo día? No. ¿Cuánto tiempo a partir de ese momento vivió Adán? ¿940 años o 950? O sea, justo menos de 1000 años, que es un día para Dios. Por lo tanto, si los periodos de los días de la creación no fueran de 1000 años, Adán no hubiera vivido en 950, no recuerdo exactamente la cronología. Con lo cual vemos que para ellos era exactamente igual que dice Pedro, 1 año 1000 días. Y con respecto a la muerte, pues no sabían lo que era la muerte, eran seres eternos. Podrían saber, como un niño sabe que le decimos, pues mira, el perrito se ha muerto, se ha ido con Dios, o la abuelita ya no está, pero ellos no pueden entender lo que es la muerte. Entonces, Adán y Eva probablemente entendían el concepto, pero no sabían lo que era la muerte hasta que no llegaron a ser mortales, empezaron a ver lo que era la vida, cómo el cuerpo les fallaba, cómo se enfermaban, cómo se debilitaban y cómo envejecían. Porque a partir de ese momento que son mortales es cuando ya empiezan al mismo proceso de nuestra vida, nacer, crecer y envejecer hasta morir. Por lo tanto, hay que suponer ciertas cosas, pero no hay que darlas por sentadas porque podemos equivocarnos. Entonces, sí, por supuesto que respeto lo que diga, pero yo quiero suponer que conocían, pero no sabían lo que era porque no lo habían experimentado todavía, como todas las cosas, como los niños. Por lo tanto, tanto por ahí, el sexo que no es malo y la muerte que todavía no sabía, podían tener el concepto, pero no saberlo, no debemos suponer que lo conocieran y que lo supieran. O sea, que lo conocieran sí, pero que supieran lo que significaba, no. Bueno, es muy importante ver algo. Dios es omnipotente, ¿verdad? Y Dios pudo haber creado, digámoslo así, la creación en días de 24 horas, pero también Dios pudo haberlo creado todo en un segundo. Entonces, en ese sentido, pues desconocemos si fueron días literales o periodos de 1000 años o más de 1000 años incluso, porque los científicos dicen que el universo tiene millones de años. A eso hay que ver que la Biblia dice que Dios descansó el séptimo día, pero sin embargo la Biblia nunca dice que ese séptimo día pasó. O sea que hasta el día de hoy se podría decir que Dios sigue descansando, se podría decir que hasta el día de hoy estamos en el séptimo día, porque hasta el día de hoy Dios está descansando de la creación que hizo. Entonces el séptimo día, por así decirlo, se puede interpretar como que es un día eterno, porque hasta el día de hoy Dios sigue descansando. Pero, o sea, como yo le decía, Adán y Eva, ellos sabían lo que era la muerte, porque si no lo sabían, Dios no les hubiera dicho, el día que comas del árbol va a morir. Entonces ellos obligatoriamente tuvieron que haber conocido la muerte. Y para el sexo igual, ellos tuvieron que saber lo que era el coito, lo que era la inseminación y todo, porque si Dios les dio la orden de reproducirse, ellos tuvieron que saber eso. Entonces le vamos a dar un tiempo para que pueda responder y pasar a la segunda pregunta, y vamos a ver si el pastor Lucas se nos reincorpora. Muy bien. Estoy de acuerdo contigo que no sabemos exactamente. Estamos haciendo un poquito de suposiciones de algunas cosas. Lo que está claro es que dijo, el día que comieres del fruto morirás. Y murió a los 950 años, lo que fuera. Por lo cual entra dentro del margen de 1000 años. Por supuesto que los periodos anteriores de la creación probablemente llevaron muchos más años, quizá miles o millones de años. Pero lo que está claro es que después de la creación, por lo menos, por eso digo, por lo menos 1000 años sí que pasaron, porque coincide con la fecha de la muerte de Adán, o sea que como mínimo 1000 años eran los últimos periodos de la creación. Los primeros probablemente fueron más largos, pero no lo sabemos, solo podemos suponer o solo podemos imaginar que puede ser así. Lo que estamos en el séptimo día también podría ser, pero yo personalmente, y esto ya es una opinión personal, pienso que no, porque dice que el séptimo día lo santificó y no creo que estemos viviendo unos días muy santos. Él descansó y lo santificó. Yo creo que hoy en día no estamos en muchos días santos, estamos en días de pecado, de transgresiones
y de juicio, porque nosotros creemos que estamos en los últimos días. No sabemos ni cuándo, pero sabemos que estamos en los últimos días porque aquí están las señales y se van cumpliendo. Por lo tanto, personalmente no creo que estemos en el día de descanso todavía y que Dios creo que no está descansando. Pienso que está obrando, que está trabajando por nosotros y que de hecho vino Jesucristo a la tierra, organizó la iglesia, llamó apóstoles y ahí muestra que hay un trabajo hecho y todos los profetas de la antigüedad también. Y con respecto a la última parte, por supuesto que yo creo también que ellos conocían lo que era el sexo, conocían lo que era la muerte, pero una cosa es conocer y otra comprender. Y vuelvo a poner el ejemplo del niño, porque yo para mí, Adán y Eva, hasta que comen del fruto, son niños grandes, inocentes, no de ignorantes, que no es lo mismo, sino de inocentones, de tontorrones, no sé cómo lo dirán en su país, de un poquito ingenuos, por decirlo así, porque ellos podían conocer lo que era la muerte o lo que era el sexo, pero no podían comprender hasta que no los pasaron. Es como nosotros, yo no comprendí lo que era el sexo hasta que no me casé con mi mujer y supe lo que era y conocía muchísimas cosas. De joven pues, estamos bombardeados con cosas de sexo y lo sabemos, pero hasta que no lo experimentas no llegas a saberlo, ¿no? No llegas a comprenderlo y a saber bien lo que es. Entonces, es mi opinión y respeto, por supuesto, la de todos. Pero más o menos bíblicamente yo creo que está todo dentro de estos puntos y creo que no hay ninguna contradicción, hay una armonía perfecta entre lo que dice la Biblia, lo que dice el libro de Mormón y no hay contradicciones en ese sentido. Puede haber discrepancias, podemos matices, pero no hay ninguna contradicción importante. Pastor Lucas, ¿tiene algo que añadir? Pastor. Se fue. Bueno, entonces parece que tiene problemas con el internet. Bueno, voy a añadir algunas cosas. Nosotros sabemos cuándo, nosotros vamos a morir, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Entonces Dios les dijo a Adán y Eva que el día que comieran del árbol, ellos iban a morir, pero no les dijo cuándo iban a morir. Hay que recordar que ellos no murieron de inmediato. O sea, que el tiempo que ellos vivieron después de comer del fruto no lo sabemos, pero sabemos que la muerte no fue inmediata. Ahora, cuando la Biblia dice que santificó el séptimo día, eso es una analogía del día sábado o del séptimo día que Dios le ordenó a la nación de Israel que le deberían dedicar a Dios. Entonces se refiere al día terrestre. En ese caso, no se refiere al día en el que Dios descansó. Ahora, hay que ver algo. Si Dios les dio el mandato de que se reprodujeran, ellos tenían que comprender y que saber cómo hacerlo, porque si no, el mandato de reproducirse no lo hubieran podido cumplir. Sin embargo, Dios les dio el mandato, entonces, por el mandato que Dios les dio, ellos tenían que comprender y que saber al mismo tiempo. ¿Qué nos podría decir? Pues que si hubiera sido exactamente así como usted dice, se hubieran cumplido, que ellos eran muy obedientes, hubieran cumplido con ese mandato enseguida. Después de recibir el mandato, lo hubieran hecho. Y la Biblia, la cronología, no digo de días o años exactos, sino el proceso de los hechos, la sucesión del relato bíblico nos dice claramente que hasta después de la caída no se dieron cuenta que estaban desnudos y no conoció a Adán a Eva, ni no le llamó Eva, que significa madre de todos los vivientes. Entonces yo creo que él conocía, pero no comprendía como un niño, porque si no, la Biblia no nos contaría esos hechos en esa sucesión y en ese orden. Bueno, pues sí, entiendo que ellos tuvieron descendencia después de comer del fruto, pero el mandato se lo dio Dios cuando estaban en el jardín. Bueno, vamos a pasar a la otra pregunta para no perder tiempo, y es, el libro Mormón habla de unas tribus judías, de unas tribus israelitas que me acuerdo el nombre de una ahorita, creo que son los nefitas. El libro Mormón dice que esta tribu inmigró de Israel hacia los Estados Unidos y que esta tribu es del tiempo de Isaías. Pero curiosamente Isaías no menciona
a esta tribu de los nefitas y lo debería de mencionar Isaías. Sin embargo, Isaías no lo menciona a pesar que el libro Mormón dice que son del tiempo de Isaías. Además, la navegación en los tiempos de Isaías no estaba tan desarrollada como para que ellos navegaran desde el mar Mediterráneo, Israel, hasta, digámoslo así, hasta Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, y hay que ver que América se descubrió con Cristóbal Colón o con los vikingos. Están esas dos versiones, pero no más, ¿verdad? Entonces, me gustaría, digámoslo así, que usted nos diera respuesta a esas preguntas. Vale, encantado. Pues primero hacer algunas correcciones, matizaciones. La cronología del libro de Mormón no es con Isaías, es con Jeremías, con el profeta Jeremías. Y es en el reino de Judá, no en el reino de Israel. Que, Isaías, si no recuerdo más, es el 700 y pico antes de Cristo, ¿no? Y Jeremías el 600 aproximadamente. El libro de Mormón nos narra de un profeta llamado Ley, cuyo hijo era Nefi, de ahí vienen los nefitas, el hijo de Ley, que es el que escribe y el que guarda los registros de sus hechos, de su vida. Nos dice que ellos fueron llamados por Dios a dejar Jerusalén antes de la caída en manos de Nabucodonosor, de la destrucción. Salen en el año 600 antes de Cristo, aproximadamente 13 años antes de la destrucción en el 587 por Nabucodonosor de Jerusalén. Y está hablando de la época de Jeremías, de hecho lo cita, que es contemporáneo de Jeremías, no de Isaías. Y nos dice que fueron a América, no dice que fueron a Estados Unidos, mucho menos, a América. No sabemos exactamente dónde, no dice el libro de Mormón a qué parte de América. Lo sabemos ahora por estudios arqueológicos y por descubrimientos históricos. Sabemos que debió ser, no lo sabemos con plena seguridad, pero todos los datos indican que tuvieron que llegar a Centroamérica, a Mesoamérica. Y tuvieron que llegar allí porque allí es donde están los restos y donde están las pruebas históricas y arqueológicas de la cultura maya, básicamente, donde se pueden relacionar exactamente con los pueblos nefitas, lamanitas. Con respecto a la navegación, pues por supuesto que en aquella época no tenemos datos de que estuviera tan desarrollada, pero el libro de Mormón nos dice que fueron llevados por el poder de Dios. Es decir, que no fue una hazaña humana el construir un barco que fuera capaz de llevarlos hasta las Américas, sino que fue todo guiado por Dios. Dios les dijo cómo tenían que hacer el barco, cómo tenían que hacerlo, cómo tenían que diseñarlo, cómo tenían que construirlo, y luego Él les llevó. Él movió los vientos para llevarlos a la tierra prometida, que le llamaban a ellos, para librarse de la destrucción que iba a suceder en Jerusalén. Por lo tanto, vemos que no interviene la pericia humana, sino el poder de Dios. Si somos creyentes y creemos que Dios todo lo puede, pues puede perfectamente llevar a cualquier persona a cualquier lugar que considere oportuno, si esa es su voluntad y tiene los medios, la capacidad como omnipotente que es de hacer llegar a cualquier persona a cualquier lugar en cualquier momento. Con respecto a las pruebas de si es posible o no es posible, pues la relación de las costas del Yucatán, el obispo Diego de Landa, obispo católico en el siglo XVII, es famoso porque fue el que tuvo la nefasta idea de quemar todos los códices mayas, y luego parece que se arrepintió y entonces escribió un libro que se llama La relación de las costas del Yucatán. Pueden buscarlo en internet. Y en la relación de las costas del Yucatán él empezó un poco a preservar todas las costumbres ancestrales, las creencias del pueblo maya, porque él había sido obispo allí y había estado muchos años. Lo escribió después ya estando en España, y ese libro no se publicó. Es un manuscrito que se encontró luego en el final del siglo XIX y se publicó a finales del XIX, principios del XX, porque estaba en un museo guardado. Por lo tanto, no se tenía conocimiento. Cuando el libro de Mormón se publica, el libro de Mormón se publica en 1830. Aquí tengo un facsímil de la primera edición del libro de Mormón. Y este libro se publica en 1830. En 1830 no se conocía absolutamente nada de historia, de arqueología, de América,
en absoluto porque no habían empezado. De hecho, si lo miran, las primeras investigaciones arqueológicas son de 1839, 10 años después de la publicación del Libro de Mormón. Por lo tanto, nadie sabía lo que pone en el Libro de Mormón, nadie lo sabía en aquella época. Y como decía, el obispo Diego de Landa, por ejemplo, dice en la relación de las cosas del Yucatán, dice que a él le parecía extraño todas las costumbres ancestrales que tenían. Pensemos una cosa, son costumbres antiguas. Del Libro de Mormón termina la relación en el año 400 después de Cristo y lo que está escribiendo Diego de Landa son unos 1200 años después. Son restos de costumbres y de tradiciones antiguas mezcladas ya con mucho paganismo, pero se pueden vislumbrar ciertos recuerdos que coinciden con lo que dice el Libro de Mormón, no a la exactitud, pero sí pueden verse como se hacía. Por ejemplo, nos dice en el capítulo 5, que es lo más importante, que ellos navegan, dice: algunos viejos de Yucatán dicen haber oído a sus antepasados que pobló aquella tierra cierta gente que entró por Levante, justo desde el oeste, desde el este, a la cual había Dios librado, abriéndoles 12 caminos por el mal, lo cual, si fuese verdad, era necesario que viniesen de los judíos, todos los de las Indias, porque pasado el estrecho de Magallanes se había de ir extendiendo más de 2000 leguas de tierra que hoy gobierna España. Por lo tanto, vemos que la propia tradición de los indios mayas es que sus ancestros, sus antepasados, los había traído Dios por medio del mar desde el este, desde el Levante. Por lo tanto... Me estoy quedando sin pila, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la última observación y luego a la despedida. Vale. Es muy importante ver, la cronología es con Jeremías, ¿verdad? Pero es muy importante ver que Jeremías no menciona a la tribu de los nefitas. No los conoció. Pero si eran de su tiempo. Sí, pero no los conocía. ¿No? Que fueran de su tiempo no significa que tuvieran relación y que supiera que se iban a ir, porque Jeremías estaba a lo suyo. No es que fuera a comer todos los días con Ley y le dijera: oye, que me ha dicho Dios que me vaya y voy a escribir un libro. No, simplemente te está diciendo, Ley lo conocía porque era profeta, pero no tenía por qué Jeremías conocer lo que iba a pasar. El libro de Apocalipsis menciona a las 12 tribus de Israel, pero no menciona a los nefitas, el libro de Apocalipsis. Porque son una parte de las tribus, no es una tribu en sí, lógicamente. Ellos son parte de la tribu de Efraín, ellos son descendientes, creo que de Manasés, de José, creo que por parte de Manasés, si no recuerdo mal. Ellos son una parte. Lo cita Ezequiel en el capítulo 37, cita los escritos de la Biblia y los escritos de otra tribu, de otro pueblo. Está en Ezequiel 37, ahí hace una mención expresa. Sí, Ezequiel 37, si quieres buscarlo. Ezequiel 37 le dice: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo es un rollo donde estaba escrita la escritura, es decir, un palo para ellos era un libro, y escribe en él: para Judá y todos los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él: para José, palo de Efraín y toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Es decir, que está hablando de dos registros diferentes, dos escritos. El de Judá, que es la Biblia, que la conocemos, y otro de Efraín, que no sabemos cuál es, hasta que no llegó el Libro de Mormón y supimos que había otro escrito semejante a la Biblia y que juntos deberían de ser uno. Bueno, está el Nuevo Testamento. Ese texto se está refiriendo al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es un rollo muy diferente al Antiguo Testamento. También cuando la Biblia dice que nuevos rollos se van a abrir, se refiere a algo futuro, no a algo actual, ¿verdad? Bueno, creo que vamos a tener que, por motivo de que me estoy quedando sin pila, dejar la entrevista hasta aquí, ¿verdad? Muchas gracias, Santiago, por estar aquí, se lo agradezco mucho. Gracias por contestar las preguntas y no descartemos que en otro momento, ¿verdad?, podamos seguir con otras 6 observaciones más del libro. Cuando quiera, estaría encantado de volvernos a reunir y volver a conversar de cualquier tema que usted
juzgue conveniente, sin ningún problema. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque el pastor Lucas tuvo problemas con el internet. Bueno, muchas gracias, Dios lo bendiga y será hasta una próxima ocasión. Un gusto. Encantado, un placer. Que Dios le bendiga también a usted. Amén, amén. Amén.